Es un gusto una vez más poder conversar con César Hildebrand. Es como usted sabe, un reconocido periodista. Dirige Hildebrand en sus 13, que como digo siempre también aquí comentamos en el programa siempre con mucho interés y recomendamos además que revisen nuestros oyentes. Él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación para poder repasar una serie de temas donde, como suele suceder, sus puntos de vista son interesantes. César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Bueno, a ver, comencemos. Yo quisiera, hay tantos temas y uno más complejo que otro, pero quisiera comenzar con uno que por estos días ha generado mucha discusión porque creo que condensa varias cosas, ¿no? Y es el caso de lo que está pasando con el aeropuerto de Chincheros. Lo quiero plantear en estos términos. Eso, digamos, expresa la voluntad de un gobierno de destrabar un proyecto. Esa es un poco la versión oficial, pero a la vez lo hace de una manera, una metodología que rompe inclusive, dicen los economistas ortodoxos, el principio de la asociación público-privada. Pero además en el Cusco quieren el aeropuerto, pero el gobierno acaba de decir no firmarlo porque en el Congreso están diciendo que este tiene una serie de problemas de concepción o en fin, de otra naturaleza. Y ahí en el Congreso sabemos que se ha sometido a una dinámica donde él no controla el Congreso. Pero el presidente ha dicho que va de todas maneras. Se han acusado conflicto de intereses también en ese caso, porque hay gente muy cercana al presidente que está metida en las compañías que manejarían eso. Mi pregunta va por ahí, siendo ese un caso que se está discutiendo ahora y ustedes han tocado este tema también en el semanario, ¿qué cosa muestra eso de un gobierno que a estas alturas ya se ha pintado un poco de cuerpo entero, ¿no? ¿Qué es en ese caso este gobierno? Que no aprendemos la lección de Odebrecht, ¿no? Que no tenemos la capacidad de convertir Odebrecht en una especie de ejemplo histórico que nos saque del pantano y que nos remita a nuevas fórmulas para evitar la corrupción. El caso de Kunturwasi es clamoroso, ¿no? O sea, una empresa que gana una licitación ofreciendo un precio bajísimo y que después le dice al gobierno, mira, como soy mal pagador y como tengo mala reputación, los créditos que he pedido me los cobran al 40%, o no sé yo, al 30% o no sé cuánto, y entonces, fíjate, se me ha subido todo en 800 millones. Ah, no me digas. Cualquier estado decente Sí, dirá, no me digas, ese sí. será tu problema. Qué pena, lamentablemente no Qué podemos seguir, ¿no es pena, cierto? vamos a tener que rehacer todo o hacer una nueva licitación, pero a mí no me interesa que tengas tus problemas financieros y que te cobren intereses, digamos, por arriba del mercado. Y no, dicen sí, primero dicen sí y ahora se les ha ocurrido, qué maravilla, la gran solución para que no pagues intereses, yo hago la obra. Ujú. Yo hago la obra, entonces es una obra estatal. Y si Bien. es estatal, ¿para qué está con Turguasi? Y si y si el presidente dice que es una gran obra y un gran ahorro, ¿por qué no la firma? Claro. ¿Por qué no va a Cusco? No va a Cusco. Entonces, es una sensación patética de parálisis, contradicción, ambigüedad y una absoluta falta de resolución. En Pero el fondo negocios de también todo de otra está naturaleza, la digo. trampasa, ¿no? Ajá, a La eso voy. trampasa. Kunturwasi es una trampasa. Ujú. Entonces, el señor Kuczynski pretende subirse a la ola regionalista del Cusco que quiere su aeropuerto hace 40 años, a pesar de objeciones muy serias, ¿eh? Sí, Muy serias, orográficas, de efectivamente. regímenes, de regímenes de viento, en fin, ¿ah? Unas objeciones serísimas sobre la ubicación. Bueno, pero en fin, quieren su aeropuerto, muy bien, pero por lo menos que lo hagan bien, sin Sí. Kunturwasi y sin anexos y sin adendas sin estos desmanes que lo único que hacen es confirmar que seguimos siendo un país atravesado por la corrupción. Ahora, sobre eso me quiero detener en el caso todavía para después hablar del caso Lavallato que ustedes también han cubierto. Pero esto es, digamos, movido solo por una voluntad de sacar un proyecto que le va a inyectar a la economía o que va a mover en la lógica del destrave y ojalá recuperar la economía en los niveles que el gobierno ha dicho, o es que básicamente y el peso principal está en hacer un negocio por debajo de la mesa. Porque aquí lo que han aparecido son nombres
digamos, que además aparecen casi en todas las licitaciones, pero que son muy cercanas a gente del propio entorno del presidente. Digamos, estamos hablando del señor Zavala y de su hermana, estamos hablando de quien ha sido por más de una vez asesora directa del profesor Kuczynski, como Cecilia Blume, Patricia es decir, hay una serie de personas alrededor. ¿Pero qué es? Probablemente eso sea un factor, pero no es el factor principal. Yo creo que lo principal es esta cosa perversa de creer que con el dinero público se puede hacer lo que les dé la gana a los gobernantes. Estoy convencido de que en el fondo hay eso, ¿no? Y por supuesto, la prioridad son las empresas y son los intereses privados. Porque si tú te pones a pensar las prioridades de infraestructura que tiene el Perú como nación, ¿no? ¿No es más importante la carretera central? Sí, claro. ¿No es más importante que después de 190 años tengamos una Panamericana de doble vía? Cuando solo llega en este momento hasta Cañete, con las justas. Sí. Entonces, en fin, este gobierno no hace sino como en una antología inversa, recoger todos los destrozos de la política y de las decisiones malas que hemos tomado en los últimos años, ¿no? Es un gobierno antológico en ese sentido. Ahora, pero es verdad que, y lo conversamos recién inaugurado este gobierno, era muy difícil imaginar un gobierno que no inclinara o pusiera énfasis más al tema de la inversión privada y probablemente entrar en más de un terreno de conflicto de intereses. Pero ¿a ti te parece que ya a estas alturas, este probablemente es solo un ejemplo, o el tratamiento que le han dado otros casos, incluyendo Odebrecht, con la lógica de si se va esta inversión puede afectar a la economía, es más de lo que pensabas en esos términos, es decir, más abocado al ámbito empresarial que, digamos, a satisfacer, inclusive usando la inversión privada, pues estos otros apremios que día a día tiene el país, como infraestructura, carreteras, colegios, qué sé yo, o la prevención de esto que está pasando con el clima? Sí, sobrepasa cualquier expectativa negativa, ¿no? Lo que están haciendo. Es el gobierno del lado más oscuro de la CONFIEP, no el lado moderno de la CONFIEP, sino el lado tradicional, viejo, con varices de la CONFIEP. Es decir, el Estado no sirve para nada excepto para darnos plata. Y nosotros hacemos las obras, pero cobramos, y si nos va mal, el Estado nos respalda, etcétera, etcétera. O sea, al final de cuentas, el Perú casi tiene una nostalgia permanente por el odrismo. Yo me doy cuenta de eso. Se añoran los años de conversación en la catedral. Creo que eso le da a Vargas Llosa una vigencia extraordinaria. Y ahora tenemos a Zabalita. Digamos. Y ahora tenemos a Zabalita, pero gobernando. Sí. ¿No? Entonces seguimos siendo una novela de la decepción. Ahora, y de eso, o de esa manera de hacer las cosas, que obviamente no se inauguran con Kuczynski, pero que él tal vez la representa con mayor nitidez, Odebrecht y otras empresas brasileñas, porque ese es el tema que estamos viendo ahora todos los días, se aprovechan un poco de que hay caldo de cultivo, es decir, que hay tierra fértil para venir lo que ellos estructuralmente ya habían diseñado con una política de corrupción, ¿no? Porque no es que la vienen acá a buscar convencer a uno que otro, es decir, ven que esto funciona y sobre eso se montan. ¿O crees que Odebrecht, digamos, le cuesta construir esa estructura en el Perú, por ejemplo? No, creo que ha sido uno de los aterrizajes más fáciles para Odebrecht, ¿no? Brasil nos conoce mucho y no nos tiene mucha estima desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Es inolvidable la anécdota aquella en la cual el plenipotenciario peruano acude al Palacio Real en Brasil cuando Pedro II era el rey, en plena guerra con Chile, y le trata de explicar los problemas de Perú y el porqué de lo injusto de la guerra, etcétera, y ve en Pedro II casi a un chileno, ¿no?
dando argumentaciones absolutamente contrarias al Perú, haciéndole preguntas hostiles, y luego se va el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil y se encuentra con alguien peor, alguien ya militantemente pro-chileno en la guerra. Los brasileños siempre nos han mirado con desdén. Y en el caso de Odebrecht, todo el mundo dice los corruptores brasileños y los corrompidos peruanos, ¿eh? Sí, claro. Esa es la contraparte. Aquí ha sido muy fácil y sigue siendo fácil para Odebrecht, porque con esta fiscalía y con estos jueces les está saliendo barato, por no decir barata, sí, toda esta cosa, ¿no? O sea, todo esta proceso. Aquí han tenido el mejor arreglo que hayan podido tener en toda Sudamérica, por lo menos de los que conocemos hasta ahora, ¿no? Sí. Panamá ha logrado un mejor arreglo, por ejemplo, ¿no? Panamá. Sí, digamos que no, sí, República de Panamá también, República Dominicana también. También. Efectivamente. También. Y claro, pero eso, ¿a qué le atribuyes tú? De verdad, a la putrefacción de la clase política peruana. Esto es un problema político, no es un problema de Cuba, de un viceministrito. Esto es la vieja escuela fujimorista impuesta desde los años 90 y continuada de un modo sistemático por los distintos gobiernos. Eso es lo que no queremos decir. O sea, Odebrecht nos ha puesto en la ventana para que miremos el paisaje, o nos ha puesto el espejo para que nos miremos a nosotros mismos. Los brasileños han venido a corromper, pero no habrían podido hacerlo en un país institucionalizado, decente, con propensión a la claridad, etcétera, etcétera, ¿eh? En el caso de Brasil, por las investigaciones de unos cuantos procuradores y algunos cuantos jueces y una policía eficiente, digamos, para colaborar con ello, lograron determinar que esto era el máximo nivel, que la política y estos empresarios corruptos tenían un acuerdo explícito, además, de colaboración, que no solo era un toma y daca de dinero y obras, sino de garantía de impunidad, hasta que se rompió por una cosa, además, que era periférica, una investigación de otra naturaleza. En el Perú, es el caso italiano, sí. Es el caso de la democracia cristiana metida con la mafia. Es el caso de Berlusconi metido con lo peor del empresariado italiano y de parte de la mafia también. O sea, este es un parteaguas, pero no queremos verlo así, lo queremos ver como algo anecdótico. Debería ser, sí, en realidad un parteaguas si lo tomamos bien, pero me temo que no va a ser así. Ajá. Me temo que de nuevo la capacidad de resurrección de estos bichos, de estas sabandijas de la política peruana que nos han dominado en los últimos años, se va a imponer. ¿No te parece que pueda cambiar un poco el rumbo de eso que ha pasado en otros casos también, y que políticos al más alto nivel han salido bien librados, el hecho de que ahora la matriz sea Brasil y que de ahí empiecen en las relaciones a conocerse? Porque claro, puede que aquí antes algunos manejaban todo, pero ahora no tienen el control necesariamente del manejo de lo que pueda ir saliendo de Brasil. ¿O crees que mantiene tranquilo, por ejemplo, a personajes como García? No importa que llegue al Perú, que en el Perú lo controlo. Bueno, pero te das cuenta qué patético es decir, ¿no crees que esto resulte porque ahora viene de Brasil? Sí, no, es una vergüenza. No, totalmente. Y nosotros, es verdad. El señor fiscal de la Nación acaba de decir que en Brasil esto demoró 8 años, así que ya nos está dando una idea, cuidadito, de lo lento que va a ser esto, de lo parsimonioso que va a ser esto, etcétera, etcétera. Entonces, yo me temo que sí, el señor García debe sentirse muy cómodo, muy cómodo, basado en la teoría de la prescripción, que ha sido su asistente social toda la vida, y basado en una fiscalía que antes, de una manera vergonzosa, lo ha condonado, porque para eso ha servido la fiscalía en el caso del señor García, para condonarlo de un modo, digamos, asiduo, ¿no? Todas las veces que la fiscalía ha tomado casos del señor García, el señor García ha salido bien librado. Y todos sabemos quién es el señor García. Sí. Y todos sabemos cómo ha hecho su fortuna. De eso no hay ninguna duda. Creo que todos los peruanos saben quién es García. Y en fin, ahí está.
más Sí. libre que nunca. Sí, y es verdad que en la Fiscalía, yo creo que lo hemos comentado en otro momento, nunca veía a alguien tan contento cuando en el Ministerio Público decían que lo iban a investigar que García. Yo no Porque sé sí, con qué champán brindaba Peláez Bardales cada vez que firmaba un sobreseimiento o una negativa a la investigación de sí. García, ¿no? Pero debe haber sido con Moët Chandon, Ahora, supongo yo. pero para comenzar, repasando un poco Don Periñón también, puede ser. que pueden estar involucrados en este caso. Lo que hasta ahora ha aparecido en materia de la investigación fiscal, con las características que tú has mencionado ya, apunta a, primero, el régimen de García, el segundo, y los que han caído son personas que han trabajado para el Ministerio de Transportes en la época que Cornejo era ministro y García era presidente. Este señor Cuba, que acaba de regresar al Perú, diciendo que él no había huido y que quiere colaborar, y a otros empiezan a cambiar su voluntad de colaborar con la justicia. ¿No te parece que puede terminar, como dice el Ministerio Público, yendo de chico a grande y que es cuestión de que hay que esperarlo un poco? ¿O tú crees que hasta ahí va a llegar y lo más que el APRA puede ceder es un Cornejo arrinconado? Yo no puedo hacer vaticinios, pero no le veo voluntad a la Fiscalía de ser drástica, perdón, y de ser concluyente en algunos aspectos previos, ¿no? El procurador acaba de decir o acaba de preguntarse por qué diablos la Fiscalía no ha sometido a Odebrecht a todos los procedimientos a que ha sido sometida en otros países, ¿no? Sí. Embargos de cuentas. Ahora, es más grave que eso todavía, César, porque no solo es en torno al resguardo de los bienes o el control de los mismos, sino que se ha resistido o se ha negado a incorporar a Marcelo Odebrecht y a Jorge Barat en las investigaciones en el Perú, bajo un argumento de que por territorialidad, ellos están en Brasil y no se puede investigar, lo que es, la verdad, en términos legales, absurdo. Sí. Además dicen que es una cosa técnica, ¿no? Que es una especie de principio jurídico, lo cual es absolutamente falso, porque el señor Marcelo Odebrecht ha venido a exportar sus lodos al Perú y entonces el delito está cometido aquí. Exactamente. Y por lo tanto sí tendríamos jurisdicción y derecho, ¿no? Pero yo lo veo con pesimismo. Yo no creo que aquí los peces gordos vayan a temer algo. ¿Tú crees que va a ser escenarios de amagues o de tensiones, pero básicamente mediáticas, y que no van a tener un correlato? Lo que yo creo es que el pueblo peruano no va a reaccionar de un modo categórico frente a estos hechos. El pueblo peruano, en la indolencia, en la indiferencia, yo creo que va a continuar con esta política de amnistía espontánea, de olvido crónico y de generosidad malentendida, ¿no? Porque si no, ¿cómo nos explicamos que la hija de Fujimori ya estaba a punto de ser presidenta 2 veces? Y si no, ¿cómo nos explicamos que García haya sido reelegido después de su primer gobierno y de los robos que ahí se cometieron? O sea, ¿cómo nos explicamos las reincidencias del Perú, las recaídas patológicas del Perú? Porque no tenemos una ciudadanía exigente ni severa. Entonces, claro, de pronto saldrán algunas cosas que puedan amenazar la reputación, entre comillas, de algunos grandes líderes, pero la gente los perdonará. O sea, ¿tú no crees que se vaya a constituir un escenario de que se vayan todos, en el sentido de Toledo, y vamos a entrar después a repasar un poco su caso, está complicado, Ollantumala? Podría ser, sí. debería ser, pero no creo que suceda. Ajá. Podríamos tomar esto como una gran oportunidad para fumigar el país, para limpiar los establos. No creo que lo hagamos. No tenemos voluntad. Somos un país corrompido de arriba a abajo, de izquierda a derecha, transversalmente, longitudinalmente, corrompidos. Tenemos un problema muy serio como identidad nacional. La corrupción está en los gobiernos regionales, está en los municipios, está en los ministerios, está en los privados. Sí, claro que sí. No, claramente en este caso se expresa. Pero en Brasil, por ejemplo... Y está en la anuencia de la gente, sí, está pues en la anuencia de la gente. O sea, roba pero hace. ¿De qué tribu primitiva puede haber salido una frase así?
¿De qué nación vergonzante puede haber nacido una resignación de esa naturaleza? Roba, pero hace. O sea, yo haría lo mismo entonces. Si yo llego a ese puesto, haría igual. Sí, claro. Robaría también. O si yo lo hago, ¿por qué me tienen que juzgar a mí? ¿O por qué tiene que ser más grave lo que hago cuando el de arriba lo hace también? Es decir, es una lógica perversa. Pero quería ir al ejemplo de Brasil en ese sentido por lo siguiente. En Brasil confluyeron varias cosas, ¿no? El otro día conversaba con una fiscal brasileña que es parte de la Procuraduría, que ve los casos Lavallato, y ella lo que decía es que como que se alinearon los planetas en este caso en Brasil. Un grupo de jóvenes procuradores, lo que son los fiscales acá, uno o dos jueces en el nivel de ellos, pero también en la Suprema. Dicho sea de paso, uno ha muerto en un accidente hace no mucho, y eso llevó a que ellos empezaran con esto, con la intensidad que estamos viendo. Pero en el camino, la política hacía todo lo que estaba a su alcance para parar eso. Y no pudieron, entre otras cosas, porque ellos lograron una legitimidad en la gente de defensa de lo que estaban haciendo para limpiar la política. Entonces el componente ciudadanía interesada en que esto sigue es fundamental. ¿No crees que puede eso, más adelante, conforme se vayan dando los hallazgos, sí llegar a un hartazgo de esa manera? Pero no para diferenciar a los unos. Pero yo no soy tan optimista como tú en relación al caso de Brasil. O sea, al final el PT sigue teniendo 20 y tantos % de intención de voto. Si Lula en este momento candidatea, no le va a ir tan mal. No, claro, pero digamos, podrían sacar una ley de amnistía también. Pero lo que voy es, hasta ahora lo que es verdad, no se puede. No, yo no, en relación a Brasil no tengo ningún. Por lo que puede pasar, pero por lo que ha pasado hasta ahora en términos de lo que se conoce, ese ha sido un poco el esquema que le ha dado, de alguna manera, sostén o soporte a ese proceso que han iniciado estos fiscales. No sé si dure efectivamente, pero en el Perú no ves. Sí, pero ¿cuántas transnacionales tiene Brasil del tamaño de Odebrecht? ¿Y cuántos intereses de comercio exterior tiene Brasil? O sea, Odebrecht ha caído. ¿Y cuántos más habrá? Ajá. ¿Cuántos Odebrechts habrá en Brasil? Que no sabemos y que demorará descubrir y que de pronto no sabremos nunca. Entonces, tampoco hagamos una apología de la judicatura brasileña. Efectivamente, ha habido un grupo de magistrados absolutamente valiente y valioso que se ha tumbado a 3 constructoras brasileñas. 3. Muy bien. La corrupción en Brasil es una cosa seria, ¿no? Sí. Tiene que ver con ventas de armas y servicios en todo el mundo. Entonces, ¿cuánto falta por investigar? Trasladando el escenario aquí, digamos, ¿cuántos jueces al estilo brasileño tenemos aquí? Yo no veo ninguno. No veo ninguno. Al presidente del Poder Judicial lo veo como una persona respetable y decente, pero con una propensión a la debilidad enorme, notoria en sus declaraciones. No veo jueces con el peso y con la entidad que tuvieron los brasileños para empezar esto. ¿Y cómo lo ves en el ámbito más de la política en nuestro país, este claro interés del fujimorismo de querer mirar desde el balcón lo que ha pasado en los años de democracia después de la dictadura de Fujimori? Es decir, 3 gobiernos sucesivos han caído en corrupción, nosotros no hemos estado en esa corrupción, por lo tanto la referencia hacia los 90 ya no es un asunto que ellos puedan admitir en el debate porque hay corruptos digamos más recientes, ¿no? Porque ellos lo que quieren es como que lavarse con el caso Lavallato, que es igual dictadura que democracia. Entonces, ¿qué tanto nos quejamos que en dictadura se roba si en democracia también? Podemos decir que la corrupción es crónica, pero también podemos decir que nadie como Fujimori la convirtió en algo tan institucional y tan íntimo en relación con la identidad del país, ¿no? Nadie, por ejemplo, corrompió a las Fuerzas Armadas como lo hizo él. Nadie robó tanto en adquisición de armamentos como lo hizo él. Nadie convirtió lo privado en algo tan intocable y sagrado y ajeno a cualquier investigación como lo hizo él. O sea, él puso las condiciones para que esto pudiera darse después. ¿Quién derrotó a los sindicatos como referente social y como contrapeso de poder? Él.
¿Quién hizo que el Estado se redujera a su mínima expresión y fuera realmente una cabeza de jíbaro inservible? Él. ¿Quién convirtió al país en una puerta abierta para todas las inversiones malolientes? Él. Entonces, yo no creo que puedan consolarse mucho las señoras Alcorta y Schaeffer o quien sea, o quienes sean. No me parece. Pero en fin, discutir con los fujimoristas es discutir con una secta, ¿no? Debe ser como los macabeos y no sé qué. Yo no entiendo una discusión con los fujimoristas, porque es imposible. Sí, porque hay, digamos, fundamentalismo el otro lado en términos de ensimismamiento sectario que podría ser místico si no fuese tan cochino, ¿no? Sí, podría ser, digamos, en los términos de García, cuando alababa la mística de los senderistas en el 88 y decía que así deberían ser los militantes apristas, ¿no? O sea, en términos de fundamentalismo irracional, ¿no? Sí, San Damián. Pero digamos, eso lo hizo en el entierro de Edith Lagos, a raíz del entierro de Edith Lagos. Fue fatal esa frase, ¿no? Sí, claro. Fue fatal, terrible. Terrible, totalmente. Pero a lo que quería ir con o a donde quería llegar era, si es que, digamos, no se sabe, puede ser que esto termine cansando a la gente, porque los índices de popularidad de los líderes de opinión, inclusive ahora sin estar tan contaminados, todavía algunos, como se dice, podrían estar, ya es bajo, y el fujimorismo quería acumular como diferenciándose de ellos y diciendo que no son los de los 90. El surgimiento, el 2021, de una lógica política más populista radical, si quieres, que puede ser a la derecha o a la izquierda, ¿no? ¿Tú crees que va a tener espacio Antaurumala o algo parecido? Trato de... O sea, tú estás hablando ya de esperpentos. Sí, tú estás hablando de Goya. Que estemos en manos de Goya. Sí, exactamente. Bueno, o sea, digamos, quizá merecemos como Goya. Consecuencia, ¿no? Quizá merecemos Goya, claro. Como consecuencia. Sí, viéndolo en términos de lo que puede pasar, como una tremenda preocupación si las cosas no se componen en el camino, ¿no? Pero con esta política, como tú dices. Pero yo del Perú espero siempre medianías grises, ¿no? Jamás espero nada épico. Yo no espero Antauros Humalas. No, yo espero una especie de componenda en donde la tibieza predomine y en donde al final el olvido sea rápido y las sanciones no muy severas y, en fin, el Perú no tiene en este momento histórico y en perspectiva capacidad de rectificarse, porque no tiene partidos políticos que puedan hacerlo, ni tiene base social, ciudadana, para convertir esto en lo que tú estás imaginando, ¿no? Una especie de lavandería, una especie de energía limpiadora que arrase con la inmundicia y que nos devuelva, después de la neblina, un país visible. Sí, pues, eso tendría que suceder. Ahora, pero a la vez, César, eso tendría que suceder. Eso pasó en Italia. Con Mani Puliti. Pasó en Italia, ¿verdad? Se cayó para siempre el predominio de partidos históricos como la democracia cristiana. César, tengo que ir a una pausa y vamos a regresar retomando un poquito algunos otros temas relacionados con esta corrupción que hoy se muestra en el caso Lavallato y otros temas también, aprovechando tu gentileza para conversar con nosotros. Una pausa y regresamos.